Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado al cuerpo y el cuidado al medio ambiente. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Iván Arango, que nos va a venir a hablar sobre crianza, nos va a venir a hablar sobre el apego, que nos parecía un tema fundamental para nuestras familias del Colegio Madrid. Les platico rápidamente la dinámica de la plática. El doctor Arango va a presentar y al final, a través del chat de preguntas y respuestas, podrán hacer todas sus cuestionamientos, inquietudes, dudas que él nos va a platicar y contestar. ¿Sale? Les dé una semblanza del doctor Arango. Él es licenciado en medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en psiquiatría por la UNAM, maestro en ciencias médicas de la UNAM también, evaluador confiable en la entrevista de apego del adulto por la Universidad de Berkeley en California, facilitador certificado por el Circle of Security International e interventor certificado en videofeedback de la Universidad de Leiden de Países Bajos, es terapeuta certificado en narrativa para el tratamiento de trastornos por estrés postraumático de la Universidad Rush de Chicago, Illinois, investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, coordinador de la Clínica de Trastorno Límite de la Personalidad del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y hoy nos viene a hablar de qué es crianza suficientemente buena. Pues buenas tardes y comenzamos. Bueno, antes que nada, mucho gusto por la posibilidad de compartir con ustedes esta hora. Nada más saber si se me está escuchando bien. Si alguien puede escribir en el chat si se está Sí, escuchando. perfecto, doctor. Sí, sí se Muy bien, escucha. muy amable, gracias. Entonces, muchas gracias por la posibilidad de compartir en esta hora este tema que nos parece que es por demás am, relevante, ¿verdad? Sobre la crianza y lo que vamos a referirnos como una crianza suficientemente buena. En el transcurso de esta hora, la intención o lo que yo voy a tratar de hacer es que esta idea de qué es lo que es una crianza suficientemente buena quede más o menos clara. Em, y me voy a apoyar también de algunas imágenes, de algunos videos explicativos em, para ir desarrollando estos temas. Entonces vamos a empezar. En el transcurso de esta hora vamos a ir explicando algunos conceptos y al final vamos a tratar de dejar un tiempo para poder conversar y abordar algunas preguntas. ¿Ok? Entonces, nos decían y escuchamos ahora que una de las cosas en las cuales nos vamos a estar refiriendo es hablar de lo que es una crianza suficientemente buena desde la perspectiva de la teoría del apego, ¿no? Eh, Cuando estamos hablando de apego en relación a la crianza, en realidad nos estamos refiriendo a la manera en la cual los papás, las mamás o los cuidadores de los niños, de las niñas, estamos en la relación. Hablar de apego es hablar de la relación y de la relación temprana, ¿no? De la relación temprana que es desde desde el nacimiento, ¿no? En la secuencia de las interacciones entre el bebé, la bebé y quien cuida, suceden procesos o fenómenos que son fundamentales para el desarrollo de lo que luego vamos a explicar un poquito, que es el apego seguro, ¿no? Cuando estamos hablando de apego seguro, que es, digamos, lo deseable, que es un tipo de relación, un tipo de interacción con los hijos, estamos hablando de una relación en la cual cuando usamos la palabra seguridad o apego seguro, seguridad es importante que nuestra mente esté
asociada a la idea de una relación de confianza, una relación en donde con nosotros los niños aprendan a confiar en sí mismos o en sí mismas, a confiar en los otros y a confiar en el entorno, ¿no? Sabiendo que hay experiencias difíciles y que hay piedras en el camino, pero que en general la experiencia humana incluye la posibilidad de la confianza. Y apego seguro, o la teoría del apego la desarrolla pues John Bowlby desde hace ya varias décadas y que subraya la importancia de la reciprocidad en las interacciones humanas y en la formación de una relación de confianza, una relación segura con uno mismo, con los otros y con el entorno. Cuando estamos hablando de apego, es decir, muchas veces escuchamos la palabra apego y podemos asociar que hablar de apego es algo como yo le tengo mucho apego a tal persona o le tengo mucho apego a tal cosa, como si el apego desde esa acepción implicara que nos estamos refiriendo a algo que es difícil soltar o algo que que es algo a lo que nos aferramos. Aquí no estamos hablando de apego con esa acepción. Hablar de apego implica hablar de, bueno, un sistema de procesos de la mente que marcan los distintos tipos de relación que podemos construir con las crías. Y hablar de apego, yo menciono la palabra cría porque esto es algo que no solamente sucede en los seres humanos. Lo que yo voy a describir a continuación, poco a poco, es algo que ocurre en todas las especies de mamíferos, ¿no? Y que viene ocurriendo en la especie humana desde hace más o menos 2,5 millones de años, que es el tiempo que evolutivamente pues andamos más o menos caminando sobre la corteza de este planeta. Hablar del apego implica hablar de un sistema de estructuras del cerebro que, con la que uno nace, con la que los seres humanos nacemos. Y esas estructuras y esas áreas del cerebro, de alguna manera, nos muestran que los seres humanos desde que nacemos programados para conectar con otras personas. Somos miembros de una especie gregaria, de una especie que andamos en grupo y que necesitamos de la conexión con otros para sobrevivir, como individuos y como grupo. Entonces, desde que nacemos, traemos este sistema de redes neuronales y este sistema de procesos de la mente que que organizan la conducta de un bebé desde que nace para conectar con un cuidador, conectar con su mamá o conectar con alguien, porque es en la relación con ese alguien con y en donde se va a jugar la sobrevivencia y la formación de cómo este niño o esta niña aprende a relacionarse con el mundo, consigo mismo y con los otros. El sistema de apego asegura que los bebés, todos desde que nacemos, nos pongamos en contacto con alguien. No podemos no buscar cómo estar en conexión con alguien. Voy a poner un video explicativo que está en inglés y yo voy a ir traduciendo más o menos simultáneamente lo que está ocurriendo en el video. Vamos a ver a Edward Tronick, que es un investigador de Boston que ha trabajado mucho en relación a la teoría del apego y vamos a ver lo que se conoce como el paradigma de la cara eh, inmóvil, que es una experiencia en relación a la cual vamos a ver nosotros cómo los bebés desde muy chiquitos necesitan de la conexión. ¿Y qué es lo que le pasa a un bebé cuando esa conexión se rompe? Y en este caso lo que vamos a ver es a una mamá y a una niña interactuando y de repente se le da la indicación a la mamá, ahora no reflejen ninguna expresión en su cara.
por eso se habla del paradigma de la cara quieta. Y vamos a ver qué efecto tiene eso en el niño. Entonces, voy a ir traduciendo que los niños son muy, responden mucho a la interacción social. Esto es algo que se empezó a estudiar desde hace mucho tiempo, cuando se pensaba que los niños no reaccionaban, no respondían, no necesitaban de la conexión. Entonces se sienta la mamá enfrente de la bebé y vemos cómo interactúan. La bebé se comunica o el bebé se comunica, interactúa, la mamá le responde, la bebé señala a cosas y la mamá responde viendo y están trabajando juntas de manera coordinada para coordinar sus emociones y ver qué es lo que sucede en la interacción. Se le dice a la mamá que mire para otro lado y que ahora voltee a ver a su bebé sin expresión alguna. Rápidamente la bebé se da cuenta de que algo está pasando y utiliza todas sus habilidades para tratar de conectar con su mamá. Le sonríe, señala porque anteriormente la mamá respondía cuando ella señalaba, vocaliza, pone sus dos manos enfrente de la mamá como diciendo, ¿qué está pasando? Esto no es lo que nosotras hacemos juntas. Hace sonidos para llamar la atención de su mamá, como, ¿qué es esto? Y en poquitos minutos, cuando la mamá no reacciona, los niños reaccionan con emociones negativas, voltean a ver para otro lado, pierden el control de su postura y vienen las emociones negativas. Entonces la mamá ahora responde y se ve cómo la bebé rápidamente conecta con su mamá. Es como lo bueno, lo malo y lo horrible. Lo bueno es lo que sucede normalmente en la interacción con los bebés. Lo malo es cuando pasa algo malo, se rompe la interacción, pero el bebé puede reconectar. Lo terrible es cuando hay una ruptura y el bebé no tiene la posibilidad de reconectar con su mamá. Es decir, el bebé queda instalado en una situación terrible porque no puede no conectar con su mamá y queda en un estado en donde no puede reparar esa experiencia de desconexión, ¿no? Entonces, esta secuencia es para mostrar un poco y cómo se ve el efecto que tiene la desconexión y lo altamente sensibles que son los niños a la conexión con uno, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la teoría del apego, son tres sistemas en el cerebro y en la mente con los que nacemos y que se van desarrollando a lo largo de la vida. Uno es el sistema que tiene que ver con buscar cuidado y protección. Es decir, todos nacemos con un sistema en el cerebro, un grupo de células y de circuitos cerebrales que cuando uno se asusta, este sistema se activa y lo que hace es que el bebé busque rápidamente cómo garantizar la cercanía física con el cuidador. Es como cuando vemos un documental en donde vemos un animal o un changuito que está explorando por la selva y de repente ve un depredador y ese changuito corre inmediatamente de manera muy intensa y reactiva, es casi un reflejo hacia su mamá. Si hemos visto eso, eso es como se ve la activación del sistema de apego, que es un sistema que garantiza o que busca la cercanía con el cuidador. Pero también tenemos otro sistema que es el sistema de cuidado. Los mamíferos
nacemos con un sistema en el cerebro en el que tenemos esta disposición para cuidar del otro, ¿no? Es como cuando de repente uno va por la calle y uno ve que un niño se cae. La reacción casi automática es fijar la atención en este niño que se ha caído y casi de manera refleja nuestra conducta implica de alguna manera poner atención a eso y tratar de hacer algo al respecto. Este es el sistema de cuidado. Todos nacemos con estos sistemas. Y también nacemos con un sistema de estructuras del cerebro que hacen que nosotros como individuos exploremos el mundo. Los seres humanos como individuos y como grupo necesitamos explorar el mundo, tomar distancia de nuestro cuidador para ir aprendiendo y conociendo cómo es el entorno en el que nosotros vivimos, crecemos y nos desarrollamos, y con el desarrollo, esa exploración es la que nos permite conocer a otros niños, hacer amistades, más adelante en la vida conocer a otras personas, explorar posteriormente la posibilidad de qué vamos a hacer en la vida, explorar entonces qué tipo de actividad o trabajo queremos o podemos hacer, explorar cómo le vamos a hacer para garantizar tener un techo bajo el cual vivir o cómo poner comida en nuestra boca. Esos logros frente a distintas tareas del desarrollo se resuelven en mayor o menor medida en función de este sistema que tenemos desde el nacimiento de explorar el mundo. Ahora, es como un instinto que tenemos de buscar proximidad, no hacia cualquier persona, hacia una persona específica. Desde que nacemos, tendemos a buscar a una persona específica. Generalmente es mi mamá o mi papá o quien me cuida y la persona con la que yo paso más tiempo como chiquito, ¿no? Buscamos a esa persona esperando que esa persona nos provea de consuelo, protección o satisfacción de alguna necesidad, si la necesidad es hambre, o si la necesidad es frío, o si la necesidad es de tener contacto físico, ¿no? De apapacho o de contacto físico, o que nos ayude a organizar nuestros sentimientos. Entonces hablábamos de que nos provea, buscamos a esta persona específica que nos provea de protección, consuelo, de organización de la emoción cuando sea necesario. Y el sistema de exploración implica este instinto que tenemos los seres humanos de seguir nuestra curiosidad innata. Los seres humanos somos seres sociables y curiosos, ¿no? Eh, y aprender a través de la exploración siempre y cuando la experiencia de la exploración sea segura. Es decir, cuando la exploración deja de ser segura porque de repente yo como niño chiquito me encuentro con alguna experiencia que me produce temor o malestar o desagrado, mi exploración se ve cancelada porque entonces mi malestar hace que se active el sistema de apego. Y cuando se activa mi sistema de apego, en vez de seguir explorando el mundo, ¿yo hacia dónde me voy a dirigir? Automáticamente, sin pensarlo, de manera refleja casi, por 2,5 millones de años de evolución que traigo en mi cerebro, voy a buscar cómo estar cerca de quien me cuida. Y esa activación de la búsqueda de cercanía, pues cancela la exploración. Entonces, la crianza suficientemente buena, informada, pues en la teoría del apego, implica que miremos la crianza no como una receta de cocina de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer, y si el bebé hace A y yo hago B, entonces lo que sigue es hacer C. No, es mirar la crianza desde una perspectiva de la relación y de lo que los niños y todos hacemos desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, que es salir
de la cercanía de una relación con alguien significativo a explorar el mundo y luego regresar hacia esa relación después de que hemos explorado el mundo em, y estar haciendo ese proceso. Salir de la relación, explorar y luego regresar hacia esa persona. Y eso lo hacen los bebés con quienes les cuidan y luego lo seguimos haciendo los seres humanos a lo largo de la vida. Cambiamos de persona, cambiamos de relación, pero seguimos haciendo el mismo proceso de salir a explorar y regresar. Hablar de la teoría del apego es hablar de cómo un bebé está con alguien, es bebé y cuidador. Entonces la teoría del apego hace el énfasis en la I. ¿Cómo es que estas dos personas están juntos, el uno y el otro? Eso es lo que queremos como poner como lente para mirar lo que es la crianza. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos juntos? ¿Qué es lo que sucede alrededor de la conexión entre mi bebé y yo? Entre mi niño de meses o mi niño de 5, 6, 7, 8 años con los adolescentes. Es decir, ¿cómo es que estamos juntos? Entonces, hablar de apego seguro implica hablar de, pues que es una relación en la que se tiene la confianza de que la persona que me cuida es mi base segura, de que siempre que sea posible, esto es súper importante irlo poniendo sobre la mente, siempre que sea posible, esa persona va a estar ahí para mí, que yo puedo contar con ella, ¿no? Y que va a responder a mis necesidades. Y esto sucede en el 65% de la población general. Apego inseguro es que en la relación entre el cuidador y el bebé, lo que sucede es que bebé no sabe si su cuidador va a estar ahí para él. No sabe si va a estar ahí, pero cuando se aproxime hacia el cuidador, si el cuidador va a rechazarle, va a hacerle sentir excluido. Y aquí es muy importante también poner sobre la mesa que estamos hablando de patrones de relación. No es si una vez en la vida se acerca mi niño necesitando consuelo y yo le digo que no puedo atenderle. No estamos hablando de eso. Es cuando lo que predominantemente ocurre es que si el niño se acerca o la niña se acerca teniendo alguna necesidad emocional, si lo que recurrentemente ocurre es rechazo, entonces ahí eso puede poner en riesgo a que los niños desarrollen un estilo de apego inseguro, ¿no? Ok. Vamos a mirar este otro video que nos explica cómo se ve lo que es apego seguro y lo que es apego inseguro. Brief interaction with some play, then just a few minutes, we'll send you back in. Step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. Come down to the lab. Okay. Won't do this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. Experiment. Child's reaction to her mother's return.
whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment. And shortly, she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes. It's certainly much happier. This is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we get a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. Mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in. The point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, a sad expression, her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and the reunion's not effective. It's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother as he gets older how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. Every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Ok, lo que vimos nosotros en el video está referido a la mamá, ¿verdad? Pero lo mismo ocurre con el papá, lo mismo ocurre con la persona que pasa más tiempo en interacción con el bebé. El apego inseguro, evitativo, que es el que vimos en este ejemplo del niño que cuando se reencuentra con su mamá, después de que lo ha estresado es la ausencia de su mamá, reacciona de manera indiferente, como si no hubiera pasado nada, afectiva y físicamente un tanto distante. Esto ocurre en el 20-30% de las cosas, de las ocasiones. Y es la consecuencia de un patrón de crianza en el que lo que predomina es la indiferencia, el castigo, el exceso de distracción, es decir, bebé se acerca necesitando consuelo, pero papá lo que hace es no pasó nada, mira a otra cosa, no es para tanto. En el video que nosotros vimos ejemplos de momentitos de la interacción de mamá con los niños. No nos quedemos, por favor, con la idea de que si nuestros hijos a veces reaccionan así, inmediatamente eso significa que es apego inseguro. No, estamos hablando de patrones de interacción, lo que ocurre con mucha frecuencia. El apego inseguro de tipo ambivalente
o resistente que ocurre en el 15% de los casos, lo que vemos es como este ejemplo de niños que después cuando están molestos y en la protesta, no encuentran consuelo con el cuidador. Les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo calmarse o regularse. Lo que vemos es rabia, es afectos negativos, muy intensos, dificultad para regularse. Es normal que cuando un niño se separa de su mamá o de su papá, proteste. Es normal que cuando papá o mamá regresa, le proteste al papá es decir, ¿por qué te fuiste? Básicamente. Pero lo normal, si es una relación en donde lo que predominantemente ocurre es que papá o mamá está siempre que sea posible acompañando las emociones de los niños, que luego el bebé se regule. El apego inseguro de tipo resistente que ocurre en el 15% de los casos, le toma mucho, mucho, mucho tiempo volver a regularse. ¿Y es consecuencia de qué? De una interacción en la relación inconsistente. Es decir, a veces estoy aquí para ti. El bebé no sabe cuándo su papá o su mamá va a responder a sus necesidades. No porque está trabajando, sino porque estando disponible, estando en casa, estando relativamente cerca, cuando el bebé señaliza o comunica que necesita algo, uno responde de manera inconsistente. A veces sí estoy para ti, a veces no estoy para ti. Y entonces el bebé, la estrategia que aprende es a incrementar las señales de protesta para tratar de hacer que papá o mamá esté cerca, ¿no? Y muchas veces se presenta en papás que son o mamás que son inconsistentes en la crianza. Ahorita me voy a referir a inconsistentes con respecto a qué. O papás y mamás sobreprotectores y al mismo tiempo indiferentes. Hay otro tipo de apego, de relación entre los niños que ocurre menos frecuentemente en el 20% de los casos, en donde lo que los papás hacemos o las mamás hacemos es ser agresivos, hostiles, físicamente hostiles o agresivos. Entonces, cuando los bebés o los niños se acercan con nosotros porque no pueden no acercarse, porque 2,5 millones de años de evolución hacen que ese cerebro y ese cuerpecito busque cómo aproximarse a nosotros cuando está sintiendo malestar, con lo que se encuentran es con castigo o con violencia física, ¿no? Y entonces el bebé o el niño queda atrapado en una paradoja insalvable porque no puede no acercarse y cuando se acerca con lo que se encuentra es con maltrato. Y aquí estamos hablando no de un chanclazo, por supuesto no vamos a promover aquí la crianza punitiva ni mucho menos, sino que aquí estamos hablando de que lo que ocurre con frecuencia es que cuando el bebé se acerca con el cuidador, con lo que se encuentra es con maltrato físico, ¿no? O con otro tipo de maltratos. Vamos ahora a mirar rápidamente más o menos entonces a qué nos referimos con una crianza suficientemente buena y con consistencia. Esto dura 5 minutos. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo.
Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia, o simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto, es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco. Sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club. Pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. Entonces, la idea es mirar la relación de crianza desde la perspectiva de una crianza suficientemente buena. ¿Qué es una crianza suficientemente buena? Si yo como papá o como mamá, siempre que me es posible, acompaño las necesidades de mi niño. A veces como papás o como mamás no tenemos ni idea de qué es lo que nuestros niños necesitan o qué quieren o qué es lo que, por qué se están comportando de la manera en la que se están comportando. A veces con comportamientos problemáticos, a veces con comportamientos difíciles para ellos y para nosotros. Y este modelo para aprender a mirar la interacción nos puede dar un una idea de cómo adivinar cada vez menos y poder leer o identificar qué es lo que mi niño o mi niña necesita de mí. Suficientemente bueno es siempre que sea posible acompañar la necesidad o la emoción de mi niño y siempre que sea necesario hacerme cargo. Desde esta perspectiva, el modelo de círculo de seguridad o círculo de confianza significa que nosotros, papás, mamás o cuidadores, somos la base segura o el refugio seguro de donde
o en dónde y con quién nuestros niños encuentran una experiencia de amparo, de seguridad y de confianza para salir a explorar el mundo. Es decir, la parte de arriba de esta gráfica es la exploración y luego los niños van a regresar después de que salieron a gatear, después de que ya caminan y van a explorar la sala en donde están y ponen las cosas en su boca un poco más temprano. Luego van a regresar a uno, lo van a voltear a ver a uno para saber si uno está ahí. Cuando los niños se van a la escuela, van a regresar con uno después de que han tenido esta experiencia de exploración, de salir de la relación, de la cercanía con uno, y van a regresar con distintos tipos de necesidades. Y lo importante acá es que los niños hacen este proceso de explorar el mundo después de salir de la cercanía relacional con alguien. Ese alguien puede ser mamá, papá o mi maestro o mi maestra. Es decir, la persona que está mucho tiempo conmigo. Entonces, suficientemente bueno, ¿qué significa? Como decía, siempre que sea posible, acompañar la necesidad. Acompañar una necesidad, ¿qué significa? Yo, adulto, más o menos entiendo y comparto lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás necesitando. Yo, adulto, me doy cuenta de que tú, niño, de repente estás teniendo emociones, que estás aprendiendo a navegarlas. Uno no nace aprendiendo a navegar las emociones. Uno aprende a reconocer las emociones, a tolerarlas, a experimentarlas, a nombrarlas con alguien. Alguien que está ahí conmigo una cierta cantidad de veces a lo largo de los cientos de miles de veces que los niños experimentan emociones y necesidades con uno al día. Y ese alguien está un cierto número de veces ahí conmigo, tiene la posibilidad de estar conmigo y me acompaña en mi emoción y me ayuda a entenderla y a navegarla. Entonces, cuando los niños salen a explorar, ¿qué es lo que necesitan de uno? De uno es yo, mamá, papá, maestro, quien esté cuidando, que acompañemos sus necesidades. Y las necesidades de la exploración en los niños es que ellos necesitan que uno los cuide, que uno celebre su existencia, que uno les ayude y que uno juegue con ellos. Y estas necesidades de la exploración que tienen los niños desde que nacen hasta el último día de sus vidas son las mismas necesidades que tenemos nosotros los adultos cuando salimos a explorar el mundo. Necesitamos que alguien nos tenga en su mente pensando en qué está pasando con nosotros, cómo estamos, que alguien nos elija, que alguien nos quiera, que alguien nos ame, que alguien se alegre por el solo hecho de que nosotros existimos, no por el hecho de si hago las cosas bien, con el puro hecho de que es este amor profundo que sentimos los papás y las mamás o los cuidadores con respecto a los niños, nada más porque son, nada más porque están, no porque lo hacen bien. El reforzamiento positivo a las conductas o al desempeño es importante para la vida, pero la autoestima se ancla en esta experiencia relacional en donde yo, niño, fui querido y amado no más por el puro hecho de que yo existo, no en relación a si hago las cosas bien. ¿Cuántos no andamos luego por la vida estresados de que si nos van a dejar de querer porque no hacemos las cosas bien? Esto tiene que ver mucho, esta sensación arraigada de autoestima. Yo soy valioso como persona, tiene mucho que ver si cuando yo exploré el mundo fui visto por mi papá, mi mamá o mi cuidador con cierto número de o cierta frecuencia de veces de una manera amorosa. Y cuando regreso de explorar el mundo y necesito rellenar mi tasa emocional con la persona, con mi persona favorita, con la persona que es mi refugio seguro, regreso necesitando que me reciban.
Y puedo necesitar que me proteja esa persona porque me viene correteando un perro, o que me consuele porque necesito apapacho o cariño, o que igual se alegre conmigo, que me reciba con un rostro, con un gesto, de una manera amorosa, o que me ayude a organizar la emoción que yo estoy teniendo, que es tan intensa que por mi edad, es decir, niños de 0 a 6 años, incluso con mucha seguridad, muchos de los que estamos en pantalla a veces entramos en estados mentales de emociones altamente intensas que no podemos ni pensar. La furia, la rabia, el enojo es tan intenso que no podemos reflexionar. La intensidad de la emoción desorganiza el pensamiento y la conducta. Si eso nos pasa a nosotros de adultos a veces, que todavía a estas alturas a veces hacemos pataletas o berrinches, mucho más difícil es para un niño que no ha alcanzado su maduración cerebral como para organizar sus emociones. Entonces necesita que nosotros le ayudemos. Súper importante mencionar siempre que sea posible. El mundo no se detiene cada vez que un niño tiene tristeza. El mundo no se detiene cada vez que un niño se enoja. Y no queremos que los niños aprendan eso. Lo que queremos es que aprendan con nosotros que las emociones son navegables, que cuando hay una emoción difícil pueden recurrir a alguien para hacer ese tránsito. Y si nosotros estamos, fíjense, 3 de cada 10 veces que un niño comunica que tiene una necesidad de estas, tanto en la exploración o una necesidad de estas, cuando regresa con nosotros, si nosotros acompañamos esas necesidades, 3 de cada 10 veces, eso es suficientemente bueno. Con eso, lo que la investigación muestra es que no es que uno tiene que estar ahí 100% de las veces, 365 días al año, 24 horas todos los días, porque no es posible. Pues porque uno tiene que trabajar, porque uno tiene que ir al baño, porque el mundo, la vida no es así. Pero si el 30% de las veces que mi niño me comunica a mí una necesidad, yo estoy ahí y acompaño su necesidad o atiendo su necesidad de una manera más o menos bondadosa y firme a la vez, con ese número de veces nuestros niños aprenden a que las emociones son navegables, aprenden a que pueden pedir ayuda, porque cuando piden ayuda ocurre que entonces nosotros estamos ahí. Y cuando no podemos estar ahí, la experiencia que ellos han tenido de ser acompañados es lo que les permite a ellos o a ellas solitos recordar cómo es que es la experiencia de que una emoción puede ser muy difícil de navegar, pero pasa. Es decir, es con nuestro acompañamiento que ellos aprenden a regularse solos cuando nosotros no estamos. Por eso es muy importante, siempre que sea posible, acompañar la necesidad, siempre que sea necesario hacerse cargo. Ahora, voy a dejar de compartir la diapositiva porque lo que quiero es mostrarles algo que nos explica qué es lo que puede hacer que yo a veces no esté en posibilidades de acompañar a mi niño o a mi niña. ¿Qué es lo que a veces, qué me pasa a mí cuando yo no sé qué es lo que necesita mi niño y despliega un comportamiento que para mí es difícil? ¿Y en qué estado de la mente entro yo, mamá, papá, maestro, amigo, cuidador, cuando estoy frente a una necesidad o a una emoción difícil de acompañar? ¿Y qué es lo que me pasa a mí que a veces hace que yo no pueda eh, mentalmente estar ahí para acompañar a mi niño o a mi niña? Entonces voy a compartir este otro. Ustedes dirán, bueno, pero este hombre vino aquí nomás a mostrarnos videos, pero es que verdaderamente explican muchos de los conceptos que este dura 4 minutos también, más o menos lo que nos queda de tiempo. De nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres.
Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de ellas. En el Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera: nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. La niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que ir. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia, el papá escuchó que era patético que él llorara, y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto, y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Acabamos de escuchar hace un momento que yo decía, ¿qué es una crianza suficientemente buena? Cuando nosotros como papás o mamás o cuidadores podemos acompañar las emociones, las necesidades de la exploración o las necesidades del regreso, es decir, está al pendiente de mí, juega conmigo, alégrate por el solo hecho de que existo o ayúdame si estoy explorando.
juega conmigo, o si vengo de regreso hacia mi papá o hacia mi mamá, que mi papá o mi mamá me reciba consolándome, protegiéndome, ayudándome a organizar mis emociones, ¿no? Deleitándose también con el hecho de que yo existo. Si eso ocurre 3 de cada 10 veces, eso es suficientemente bueno. Pero, ¿qué es lo que interfiere eso? Nadie nace sabiendo cómo ser papá o cómo ser mamá. El 99,9% de las mamás y de los papás amamos profundamente a nuestros hijos, pero de repente nos sale en automático, sin darnos cuenta, todo eso que a veces nosotros pensamos, cuando yo tenga hijos, yo no quiero repetir lo que yo viví, pero nos sale de manera automática. Nosotros criamos como fuimos criados. Se dice fácil y se dice rápido. Pues una crianza suficientemente buena es si yo, papá o mamá, me doy cuenta cuando yo empiezo a estar en un estado mental por mi propia historia que no me permite acompañar las necesidades o las emociones de mi niño. ¿Por qué? Porque esas emociones o esas necesidades a mí me producen malestar. Yo entro en un estado de la mente en donde me pongo hostil, dejo de ser firme, sino que me pongo hostil o colapso. O simplemente me voy. Me voy no es nada más, me voy físicamente del lugar en el que estoy, me voy mentalmente, me desconecto. Si puedo acompañar las necesidades de mis hijos el 30% de las veces, eso es suficientemente bueno. Importante notar qué me pasa a mí con las necesidades de mis hijos y saber que nunca es tarde para practicar y aprender este estado de la mente que nos permite ver qué es lo que nuestros hijos están comunicando con sus conductas, a veces con sus conductas problemáticas y difíciles, y saber que las relaciones entre las personas, las relaciones entre los humanos, bebés con sus cuidadores, luego entre pares, con compañeritos, luego entre parejas, luego entre adultos, se trata de esto, momentos de conexión y momentos de desconexión, momentos de ruptura que llamamos, cuando no estoy yo como cuidador en un estado mental que me permite a mí acompañar. ¿Por qué? Porque estoy fundido, porque ya la perdí, porque ya estoy hasta aquí, porque no puedo mentalmente acompañar por mi propia historia o por el contexto. Y entonces en la ruptura tengo la oportunidad de reparar. Una vez que yo me calmo, entonces regreso a la conexión con mi niño y tratamos de entender qué es lo que nos pasó a ambos. Como decía, una crianza suficientemente buena implica tener estos lentes, esta información, este estado de la mente para poder acompañar, siempre que sea posible y hacerme cargo, siempre que sea necesario. Acompañar como de una manera más o menos equilibrada, en donde yo no pierdo la perspectiva, mis emociones no me hacen perder la perspectiva de que yo estoy más grande porque pues tengo más años, de que yo soy más sabio pues porque he vivido más tiempo, de que yo puedo ser también bondadoso aunque a mí me cueste trabajo la emoción o la conducta de mi niño. ¿Por qué? Porque yo que soy adulto, más o menos sí puedo tratar de decidir si a pesar de la dificultad que yo estoy teniendo en el acompañamiento de las necesidades de mi niño, yo todavía puedo quedarme ahí y regularme para poder ayudarle en su exploración o en su regreso. Estamos sobre la hora. Entonces, esto es lo que yo quería tratar de compartir o de transmitir de qué estamos hablando cuando hablamos de una crianza suficientemente buena desde la perspectiva del apego. Si ustedes dijeran, bueno, ¿qué me puedo llevar yo? Si ustedes se llevan la idea de que una crianza suficientemente buena se trata de acompañar las necesidades de mi niño siempre que sea posible y hacerme cargo siempre que sea necesario tratando de mantener un equilibrio de sabiduría, firmeza y bondad, eso es.
Se dice rápido, se dice fácil, pero requiere que nosotros hagamos un proceso de aprendizaje a mirar esto. Y esto es algo que se puede adquirir a lo largo de los cientos de miles de veces que vamos a tener a lo largo de la crianza, de darnos cuenta qué necesita mi niño, qué me está pasando a mí, qué puedo hacer para acompañar sus necesidades. Entonces, no sé si ahora que estamos sobre tiempo, si hay preguntas, si hay, si tenemos tiempo, entiendo que podemos tener un poquito de tiempo para preguntas y para comentarios. Abrimos los micrófonos o preguntas a lo largo del chat. Am, Sí, doctor, híjole, muy importante todo lo que han mencionado. Hasta ahorita no tenemos preguntas. Qué importante, como decía, se dice fácil, ¿no? Y probablemente estos silencios tengan que ver con el poder metabolizar justamente lo que se ha expuesto, ¿no? Hablar de vínculos, no sé, a mí se me ocurre vitales, creativos, sanos y seguros, no tendrían por qué ser persecutorios. La invitación está a pensar y a poder ser tal vez organizadores de las emociones de nuestros chicos y chicas, ¿no? Esto de ver, escuchar, acuerpar también, qué importante es, ¿no? En el vínculo con nuestros niños y niñas. A ver, acá hay una pregunta, dice muchas gracias. Em, También qué importante hablar de que las emociones son navegables, como bien decía, ¿no? Ujú. También nosotros, saber que esto, cualquier emoción de las que se han ido mencionando, las podemos transitar y hacer una pausa probablemente y decir qué me pasó, ¿no? En esto y poder repensar. Y Es, eh, la posibilidad, ay, perdón, de pedir ayuda, fundamental, ¿no? Con esto no puedo, por ejemplo. Sí, perdón. ujú. Es un tema, y es un tema que con frecuencia sucede esto, porque hablar de crianza suficientemente buena no es, como decía yo, hablar de un menú de conductas, de qué es lo que uno tiene que hacer, sino hablar de crianza suficientemente buena, invariablemente nos pone a nosotros a pensar sobre nuestra propia infancia, ¿no? Y no es fácil, porque es un tema muy sensible, ¿no? Papás, mamás, maestros, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero de repente nos pasan estas cosas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que de repente eh, me salen estas reacciones que no es lo que yo quisiera hacer y sin embargo ya lo hice. Y sin embargo ya eh, hubo un momento de desconexión y de ruptura. Como decía Teaura, ¿no? Se dice fácil, pero si nosotros de aquí nos vamos con la idea de que esto que nos pasa como papás, maestros, cuidadores con los niños, que llamamos música de suspenso, es yo siento miedo frente a algo que no es riesgoso. Yo siento miedo frente al berrinche de mi niño. Y siento miedo porque tengo miedo de que mi niño entonces, como se dice, me agarre la medida o tengo miedo de mi propio enojo en reacción a una conducta problemática, ¿no? Eso llamamos música de suspenso porque es sentir temor o llamamos música de tiburón porque es sentir miedo frente a un tiburón que no existe. Mi niño está teniendo una conducta problemática, como puede ser una pataleta, que a menos que se esté dando contra la pared con la cabeza, o que esté golpeando, o venga detrás de mí con un cuchillo, a menos que eso esté pasando, su pataleta es difícil para él y para mí, pero no es un riesgo. El riesgo que nosotros vemos es
Mi niño me va a tomar la medida, mi niño me va a controlar, yo voy a perder la autoridad. Qué vergüenza lo que van a pensar los otros papás si esto me agarra en el súper. Esos son los miedos de uno. Pero la pataleta en sí no es riesgoso como tal. Si yo acompaño la pataleta, con el tiempo mi niño va a dejar de hacer eso. ¿Mm? Va a aprender a regularse. Y todos los seres humanos oímos a veces esa música de suspenso en el fondo de nuestra mente. Eso es normal. No nos vayamos de aquí con la idea de que ya, chale, soy un mal papá porque me pasa esto. No, es, ¿por qué me pasa esto? Pues por mi propia historia. Probablemente porque cuando yo estaba chiquito y yo hacía berrinche, me daban tres nalgadas y me jalaban y yo aprendí que enojo significa malestar. Aprendí que el enojo no lo puedo comunicar, no lo puedo expresar. Y la emoción, las emociones no son ni buenas ni malas, son. El asunto es la conducta. ¿Yo qué hago cuando estoy enojado? Y si yo aprendí que cuando yo estaba enojado, lo que ocurría era mayor sufrimiento, ahora que tengo enfrente a mi niño haciendo un berrinche, se activa esta memoria, esta música de fondo que no me permite a mí acompañar. Y es normal, todos oímos música de suspenso y la vamos a seguir oyendo, la vamos a seguir oyendo. Acá el punto es saber que la oímos y qué puedo hacer cuando yo estoy ya bajo el efecto de esa música de fondo que no me permite a mí conectar con mi niño. Creo que hay otra Hay pregunta, otra pregunta. Addison. Sí, gracias. A veces necesitamos que lo que se pensaría obvio nos lo pongan frente a nosotros. Ahora leyendo sobre el tema, recapacito situaciones pasadas. Soy consciente de que me encuentro en proceso de regular ese círculo de seguridad de mi niño. Gracias por el comentario a Fátima, porque permite un poco reflexionar eso. Nadie nace sabiendo cómo ser papá o cómo ser mamá o cómo ser maestro, porque además los maestros no tenemos a un niño haciendo su círculo con respecto a nosotros. Tenemos a 20 o a 30 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta experiencia de acompañamiento sucede en casa, sucede en otros contextos y sucede, Fátima, de manera automática. Nuestras reacciones en función de nuestra propia historia nos suceden sin darnos cuenta, sin pretenderlo, incluso queriendo que no nos ocurra. Es como, como andar en bicicleta. Uno anda en bicicleta como aprendió a andar en bicicleta. Ya cuando uno está andando en bicicleta, uno no está, voy a subir la pata y ahora voy a no sé qué, no sale en automático. Entonces, lo- lo- parecería como obvio, ¿verdad? Pero a veces no nos detenemos a pensar en eso, que la manera en la que criamos sucede de manera más bien en función de nuestra propia experiencia y cómo nosotros aprendimos a nombrar las emociones, a comunicar nuestras emociones y a confiar en que en la vida hay otras personas que pueden estar ahí para mí y que cuando no están, yo aprendí con esas personas a cómo yo estoy conmigo mismo, ya que me convertí en adolescente, ya que me convertí en adulto, cómo yo aprendo a ser las manos de mí mismo en función de que cuando estaba chiquito, cómo fueron esas manos conmigo. ¿Hace sentido un poco la idea? Ok. Sí, sí, yo no sé, si Fátima quisiera contestar, pero creo que sí, ¿no? No somos más que lo que fuimos, cómo fuimos criados y esta parte donde también decía, eh, donde estas emociones son navegables, pero también evocamos cómo fuimos tratados, criados con estas emociones, ¿no? Y que esto nos permita también que nuestros chicos y chicas puedan evocar cómo los criamos a ellos. No solo, como decía doctor, en familia,
en la parte familiar, sino también en lo colectivo, en la parte social, en el colegio. Esto nos implica a todos, ¿no? Hay un dicho muy bonito que es criar a un niño requiere una tribu, ¿no? Ya. Ujú. Porque así como mi niño necesita que yo esté ahí para apoyar su exploración y recibirlo cuando viene conmigo, yo, papá o mamá o maestro, yo también necesito que hayan otras manos para mí cuando yo exploro qué es esto de criar, cómo me va a mí con esto de ser papá o como ser mamá. Yo también necesito de una red de apoyos y por eso es que es importante esto que menciona, que es la relevancia del lugar que tiene el colectivo, ¿no? Porque yo también voy a necesitar, yo adulto o adulta, también voy a necesitar que alguien me reciba a mí, que me ayude a decir, oye, o que alguien con quien yo pueda llegar y decir, la perdí, mano, y ya grité o ya jaloneé. Ujú. Alguien que me ayude y que celebre conmigo, oye, qué bonito fue verte jugar con tu niño, ¿no? Mm, Yo también necesito manos. Es una red de manos. ujú. Y todo esto está claro que por supuesto pensado para los niños, pero sin eso está difícil. Y claro que van a haber momentos en donde yo no tengo otras manos para mí, porque soy migrante, porque soy papá soltero o mamá soltera, o porque no tengo, o porque estoy solo. Exacto. En ese momento, Ujú, ¿a quién puedo recurrir? ujú. A mí, a la idea que yo tengo de mí mismo. Es decir, esas manos que yo experimenté cuando estuve chiquito, ahora las traigo conmigo. Ahora las traigo en mi mente y en mi corazón y es lo que me puede ayudar a mí a acompañar o reparar los momentos de ruptura con mi niño o mi niña sin ponerme hostil conmigo mismo y empezarme a echar la culpa. ¿Ves? Cómo eres un mal papá, cómo no sirves para esto, cómo ya y cómo puedo, así como los niños requieren que nosotros seamos firmes, sabios y bondadosos con ellos, nosotros necesitamos eso mismo con respecto a nosotros mismos Mm. para poder, ¿cómo yo voy a acompañar una necesidad o una emoción de mi niño? Sabiendo cómo acompañar primero las mías para poder ayudar y acompañar las emociones de los niños, ¿no? Que a veces nos va a salir, muchas veces no. Con que nos salga 3 de 10 eso la ciencia ha mostrado Claro. suficiente. Unos papás cuando escuchan este tipo de cosas dicen, uff, qué alivio, porque este es un examen que se pasa con 3 no es un examen que se pasa ni siquiera con 6. Ya. ¿Qué hacemos las otras 7 veces en donde no nos sale? Generalmente es momentos de ruptura. Mm, Mi música de suspenso no me permitió estar ahí y yo rompí, yo salí del círculo. ¿Qué hago? Pues regreso. Porque yo sí puedo regresar. Los niños todavía, los niños chiquitos no pueden ser manos de uno como adulto. Eso uno lo va aprendiendo a hacer con el tiempo. Lo que los niños necesitan es que uno aprenda a notar cuándo pasa esto. No por qué, ¿por qué? Pues por mi propia vida, sino cuándo. ¿Cuándo me pasa a mí que entro en este estado de la mente que hace que yo tenga un momento de ruptura? ¿Y cómo regreso a reparar? Es un poco la idea. Por ahí de las 1500 veces nos medio empieza a salir, pero nunca es tarde, de verdad. Si no hubieran evidencias científicas que sustentaran esto que estamos diciendo, pues cuál esperanza, ¿verdad? Infancia es destino y lo que sí sabemos es que eso no es así. Existe la posibilidad de a lo largo del desarrollo, en las relaciones con otros y otras significativos, aprender a confiar en uno, a mm, confiar incluso en entornos hostiles y difíciles como son los tiempos actuales, ¿no? En donde luego hay tomadores de decisiones que no saben, no tienen ninguna, la más mínima idea de lo que es acompañar la necesidad de una persona o la necesidad del otro. Veamos nada más
lo que el vecino del norte está haciendo con el resto del mundo. Hoy específicamente, ¿no? Uno de Eh, esos De, días. de esto estamos hablando, es decir, porque Ya. es cómo construimos la relación, ¿no? La relación, cómo estar con otra persona, cómo estar con nuestros niños. Ujú. Muy bien. Sí. Aquí Entonces, dice, perdón, sí. Fátima, es cierto, ahora me tomo el tiempo de dar una pausa y pensar lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y a veces esa pausa, gracias por el comentario, a veces esa pausa es, ok, puedo tiempo fuera, no para mi niño, no es vete a tu cuarto. A veces, muy pocas veces el tiempo fuera requiere ser para el niño, pero en general el tiempo fuera es para mí. Yo, adulto, me doy un tiempo afuera para enfriarme y poder regresar, ¿no? Mm. Y a veces eso no, a veces no puedo ni salir del cuarto. Y la pausa a veces es voltear a ver para otro lado, respirar un par de veces y regresar, ¿no? Porque es eso, a veces los segundos, estas cosas suceden muy rápido. Es cosa de segundos si yo puedo hacer algo conmigo para que esa música que que está en el fondo de mi mente, puedo yo hacerla una música un poquito más amable, ¿no? Para poder pensar con mi niño. Muchas gracias por el comentario y la participación. No, pues muchas gracias, doctor. La invitación está. Creo que también quienes nos acompañaron esta tarde habla de esta también interés en hacer esas pausas, en escuchar, y eso creo que es muy alentador en este momento, ¿no? Sigamos Una, haciendo una, comunidad. rel- Ujú, perdón. una relación de apego segura no se construye sin esta intencionalidad amorosa, que ya está. Ujú. Ese es el ladrillo, el primer ladrillo con el que se construye ese camino, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre en la gran mayoría del corazón y de la mente de los papás y las mamás. Y como dice, lo bonito son estas experiencias en donde la crianza con los niños nos permite conectar, conectar entre nosotros para hablar de estos temas que no son fáciles y hacer comunidad, que yo creo que es en estos tiempos de las tareas más pertinentes que que tenemos enfrente, ¿no? Bueno. Bueno, Pues muchas gracias. No sé si Ana o Gaby quisieran decir o comentar algo más. Voy agradeciendo a Victoria Elías en los controles técnicos, quien nos ayudó a que esta proyección en Zoom se llevara a cabo. Por supuesto al doctor. Muchas gracias. Mucho que pensar y mucho que analizar de esto. Bueno, las dejo con. Pues yo solo darle las gracias al doctor. Eh, creo que esto no le llega solo a los papás y a las mamás, también a las abuelas, y creo que nos hace pensar muchas cosas. Ojalá a todos los papás les abran nuevos caminos, ¿no? Para encontrar respuestas en un mundo como estamos viendo tan complicado. Creo que el que alguien venga y nos les haga a los padres y a las madres y a los cuidadores centrar la atención en algo siempre es muy valioso. Y agradecerles a todos los que estuvieron hoy aquí. Ojalá sigan viniendo a estas pláticas que siempre nos dejan buenas cosas en que pensar. Muchas gracias. gracias, gracias a ustedes, al contrario, por el chance y la oportunidad de Y voy a poner hacer un estos temas. comercial. ¿Perdón? Sí, voy a hacer un comercial. La plática se grabó y ya la subiremos a a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver así con calma. Y estamos invitados, como el día de hoy. Muchas gracias. Yo agradezco pues muchísimo la posibilidad de compartir estos temas, los espacios de reflexión eh, para aprender a darnos cuenta de qué es lo que nos pasa. Por supuesto que requieren bastante, mucho más tiempo, ¿no? Que una hora y hay
hay experiencias, procesos para aprender a ponernos estos lentes para observar la relación, ¿no? Eh, hay- eh, Ustedes vieron cómo en esta hora varios de los videos hacen referencia al modelo de círculo de seguridad, que ese es un modelo de curso o taller eh, de 8 sesiones en el cual se puede tener una experiencia de facilitación de la reflexión a partir de la observación y de la reflexión de nuestra propia experiencia. Y esa es una posibilidad para profundizar sobre estos temas. Y por supuesto que si hay inquietudes o al respecto de qué es eso, de qué consiste el modelo de círculo de seguridad y un curso para eso, pues por supuesto que estamos a la disposición de platicar un poco más de eso y contarles eso, en qué consiste, cómo se hace y todo. Pero lo más importante ahorita es poner estos mensajes. Nunca es tarde para reparar, para conectar y darnos cuenta de nuestra propia música de tiburón o de suspenso, que la oímos, que todos la oímos y la vamos a seguir oyendo, y cómo hacerle para siempre que sea posible acompañar la necesidad y siempre que sea necesario hacernos cargo. Muchas gracias. Doctor, ¿no sería bueno que pusiera en el chat su correo o algo así por si alguien está interesado en estos círculos de seguridad y en estos talleres que usted imparte? Claro, voy a poner en el chat mi correo. Voy a también a poner el link de la página de Círculo de Seguridad por si hay algún papá que esté interesado en profundizar un poco sobre qué es esto. De la página es este. Y en Facebook pueden buscar un sitio que se llama Manos Seguras, en donde es un colectivo de profesionales que hacemos este tipo de trabajo. Eh, Esto de Facebook, de Manos Seguras. Perdón, en Facebook, creo que está en Instagram también, pero a través de eso, de este link de Circle of Security International, que también uno le puede dar clic en la página y se traduce en automático al español, vienen muchas de estas cosas que nosotros estuvimos hablando, y para el que le interese y haya quedado un poco picado sobre esto, yo recomiendo que navegue por ahí porque va a encontrarse con muchos recursos de ayuda y de reflexión. Ya si les interesa lo del curso y todo, pues ya me escriben al correo o a través de estos sitios. Pero la intención es ahorita eso, que nos demos estos tiempos para reflexionar no solamente qué le pasa a mi niño, qué necesita, cómo yo entiendo lo que necesita y qué me pasa a mí, ¿no? Muchas gracias. Pues acá estamos. La verdad es que yo agradezco mucho y que pasen una buena tarde. No sé qué. Muchas gracias, doctor.